y esas resistencias en serie el enunciado del circuito divisor de tensión es que dos resistencias conectadas en serie del mismo valor resistivo, el voltaje resultante en el medio de la resistencia o en la unión de esa resistencia va a ser la mitad del voltaje suministrado en la fuente en los extremos. Bien, entonces, si yo a una fuente le coloco dos resistencias en serie del mismo valor resistivo, el valor de voltaje que voy a obtener en el medio de esas dos resistencias va a ser la mitad del voltaje de la fuente. Entonces esto trabaja bajo ese principio. Nosotros tenemos resistencias fijas o un circuito resistivo fijo que está dentro de la placa, equivalente al valor nominal del sensor. Bien, entonces cuando el sensor se encuentra en su valor nominal, que es sometido a 25 grados, yo suministro una fuente de 5 voltios y el resultante tiene que ser aproximadamente 2,5 voltios. ¿Por qué? Porque es la mitad. Ahora, si yo comienzo a variar la resistencia de alguna de las dos, ¿cuál puedo variar? La del sensor, porque la resistencia fija no la puedo variar. Entonces, cuando la resistencia comienza a variar, ya no tengo dos resistencias iguales. Una tiene más o menos resistencia. Entonces, ¿qué pasa? La caída de voltaje que se genera es distinta a 2,5. Puede ser más o puede ser menos, dependiendo de la variación que esté presentando el sensor. Entonces, en ese momento, el micro lo que detecta no es ni la temperatura ni la resistencia. El micro no lee ni temperaturas ni resistencia. El micro lee caídas de voltaje. Bien. El micro sabe que ese circuito se alimenta con 5 voltios. En base a lo que él reciba, él va a saber cuál es la temperatura. Entonces, si yo coloco un valor de resistencia que no es el que corresponde, un sensor que no es el que corresponde, esa caída de voltaje puede llegar a ser más o menos. Entonces, el micro va a entender que está a una temperatura muy distinta. Entonces, lo que yo tengo que lograr es buscar una resistencia que, cuando yo la coloque acá, la resistencia, la caída de voltaje me dé 2,5 voltios. Cuando yo encuentre ese valor de resistencia, bueno, ese es el valor de sensor que yo debo colocar allí. Se puede hacer con un potenciómetro y vas variando la resistencia. Se puede hacer con resistencia fija y vas pasando de una a otra. Hay distintas maneras. Mantente frío dice: mis recomendaciones por el curso. Ya he logrado reparar placas y actualizarme en tecnología inverter. Gracias, estimado. Bueno, ahí ya tienen una devolución. Dice: a 25 grados te dice el valor nominal. ¿Qué más, profe? Aquí activo escuchando y haciendo un trabajo en una cava enfriadora. Por decírtelo de alguna manera, es como cuando hablamos de un sistema relemático, hablamos contacto normal abierto, contacto normal cerrado, bueno, cosas así, pero desde el punto de vista electrónico. Alberto dice: los dos sensores tienen la misma resistencia. No necesariamente, no necesariamente. Hay equipos que tienen un sensor de un valor y otro de otro valor. Incluso tengo una placa que reparé en estos días que llevaba uno de 15 y uno de 20. Bueno, ahí volvías a repetir lo mismo. Los sensores pueden ser de 5, 10, 15, 20, 30, 50 y ambos son de la misma, pero no. No es así, Agun. Los sensores en una misma placa pueden ser de distinto valor resistivo. ¿Qué libro es? Dice: profe, para fuentes conmutadas. ¿Qué necesita de fuentes conmutadas? Tengo una fuente conmutada acá que la uso para las demostraciones. Dice: yo nunca vi uno con sensor diferente. Bueno, yo sí, te lo digo, Agun. Dice: te voy a mandar mensaje a tu número, bro, para la varias temperaturas, porque no vale solo ver la nominal. Claro, pero eso es cuando el sensor está bueno. Si el sensor está malo, no vas a saber cuál es el valor. Dice Julián: hola, profe, hace poco me gradué en el colegio y me quiero orientar hacia la electrónica, pero no tengo claro por dónde debería empezar. Me atrae Eso te va a servir. Si haces el curso, arrancamos con electricidad, semiconductores, el diodo, cómo trabaja un puente rectificador. Es más, ahora le voy a hacer un par de demostraciones acá, que yo tengo unas cositas armadas acá. Ahí vamos a verla. Y traen de 10 y de 5K, TCL 10 y 5. Déjame sacar esto acá un poquito. Vamos a abrir espacio.
resistencia SMD. Incluso tú las puedes diagnosticar también con los números. A ver si encuentro una acá. Mira, esa resistencia que está ahí. La resistencia 215, 0, y el otro 1 te dice que hay un 0 más. Vamos a medirla, a ver. Tal vez me equivoco. Nos podemos equivocar, ¿cierto? Mira, ¿qué decía ahí? Yo había dicho que era de 100 ohmios, mira, 99,8. Un transformador que tiene un primario y tiene distintas salidas en el secundario. ¿Justamente para qué? Para dar distintos valores de voltaje, según la necesidad que yo tenga. Tengo para dar 24, 9, 15, 30. Vamos a manejar ahí, que se vea todo. Leo los comentarios y empezamos a hacer un par de pruebas. Son iguales a las resistencias, ¿cómo puedo identificarlo? ¿Hablas de SMD? Si es de SMD, vamos a verlo acá. La placa te da los datos. Bien, la placa te da los datos. ¿Cómo te explico esto? Déjame ver si veo acá un capacitor. Lo que pasa es que acá no tengo casi nada. La placa te da los datos. Es decir, así como yo te dije que esto era una resistencia porque está ahí una R, ¿verdad? Cuando tienes un capacitor sale una C. Por ejemplo, mira, estos son capacitores. ¿Ve? Esa era una C. Entonces ahí tengo capacitor, 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 capacitor. Mira, todos estos son capacitores. Todos estos son capacitores. Si me vengo por acá, mira el montón de capacitores y de resistencias que tengo. ¿Ve? Capacitores, 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 resistencias. Entonces ahí yo voy viendo cada uno de ellos. Incluso acá, como no se puede, ve que acá no te pueden poner el capacitor al lado. Bueno, hay una flecha. Mira, esta flecha significa que son todos estos que están acá. Sería el capacitor tal, el tal, el tal, el tal. ¿Ve? Están identificados. Tengo capacitor, acá tengo capacitor y resistencia. Capacitor, la C y resistencia. Y bueno, ahí con una lupa tendría que ver el valor ese de la resistencia, así como lo hice el otro. Código de colores, condensadores con código de colores. Ahí me dejaste medio gringo a mí. Condensadores con código de colores. Lo voy a buscar en internet porque no me suena eso. Ah, ya listo. Estás hablando de cerámicos. Sí. Exactamente. Ahí, sargento. Pues, antes habían unos cerámicos, pero ya son muy obsoletos. Claro, justamente ahí lo busqué. Sí, sí. Es lo que salía acá. Claro, mira. Ese. Exactamente. Es el mismo código de la resistencia. Sí, hablando de los números. Ve que es marrón, negro, marrón, rojo. Es decir, el mismo orden. Pero sí, es un capacitor cerámico que viene con código. Bueno, por ahí como digo. ¿Qué vamos a tener acá? Yo debería tener un diodo a la mano para estas demostraciones. Tenemos acá en la alimentación. Si se dan cuenta, tengo varias salidas. Por ejemplo, entre H1 y H2, vamos a ver qué nos entrega. Este me entrega 25 entre H1 y H2. Entre H3 y H4, vamos a ver qué entrega. Entrega 15 voltios. Entre H4 y H5, entrega 15 voltios. Entre H3 y H5, entrega 30, porque sería la suma de estas dos. Y el que vamos a trabajar nosotros, que es entre H6 y H7, entrega 15 voltios también. Entonces vamos a trabajar con ese. Tengo 15 voltios allí. Esos 15 voltios los tengo yo en estas dos puntas de prueba. En esto, no en esta, déjame echar esto un poquito para allá. No en ningún punto de prueba, en estos dos cocodrilos, en estos dos terminales que están acá. Vean que ahí tengo referencia, ponemos el comparador. Referencia y comparador. Entonces, vamos a energizar. Vamos a darle acá. Pará, dame un segundo. Le voy a cambiar la escala.
Vamos a cambiar la escala, vamos a ponerla acá en 1 para medir bien. El sondeo lo vamos a cambiar acá y lo vamos a poner en 1. Y ahora sí. Entonces, vean que ahí me sale una línea. Evidentemente me tengo que ir ¿a dónde? Me tengo que ir a configurar el nivel de voltaje, es decir, el voltaje y el tiempo. Entonces, para configurar el voltaje me vengo acá. Aumentamos el valor de voltaje. Y, perdón, acá lo que tenemos que mover es el tiempo, porque está muy... Vamos a poner acá 0 y nos vamos a ir, porque estamos en microsegundos. Entonces miren ahí cómo se empieza a formar. Ahí se formó, ahí está bien. Y ahora sí, en el voltaje, 100 milivoltios, un poquito más, 1 voltio, 2 voltios, 3, y ahí tengo, ¿ven? Yo eso lo podía hacer dándole acá automático también, podía dar automático, pero bueno, la idea también es ver eso. Entonces ahí, ¿qué estoy teniendo? Teniendo la onda sinusoidal. Si lo doy para un lado, si lo doy para otro, ahí aumento, disminuyo el voltaje, bien, y si me meto acá, cambio la posición en el tiempo, la base del tiempo, lo pongo más amplio, más corto, mire que ahí se ven las ondas mucho más juntitas. Incluso lo puedo ir pasando y ese es el tiempo en tiempo real como va pasando, yo ahí lo estabilizo, pero acá va por tiempo, es decir, ahí están los ciclos por segundo. Entonces ahí lo pongo, ese es el tiempo como va, así va llegando, lo pongo un poquito más y miren ahí cómo prácticamente ahí yo no entiendo nada, veo como una línea, pero bueno, la idea es abrirlo en la base del tiempo para que podamos empezar a ver esto. ¿Sí? Entonces ahí lo tengo. Entonces ahí yo tengo una corriente alterna con forma de onda sinusoidal. Vamos a ver si yo debo tener alguno acá. Yo creo que hasta 400. Este tiene soporta entrada a 400. Ok, entonces después ¿qué pasa? Bueno, ahí nosotros nos metemos con este señor que está acá, que es un diodo, ¿verdad? El diodo es un semiconductor y ese diodito, nosotros ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a medir porque él conduce en un sentido sí y en el otro no. Tiene un ánodo, tiene un cátodo, entonces vamos a ver, yo primero tengo que ver si este está bueno, porque yo no me acuerdo si este está bueno o está malo. No, también, amigo. ¿Cómo? ¿De dónde vamos a sacar? ¿Cómo me va a decir eso, hermano? Ojo, ojo que... Déjame empezar a ver. Bueno, la onda sinusoidal no es. Incluso yo puedo tener corriente continua con onda sinusoidal. Sargento dice, la AC no es polarizada. Sí, pero ¿qué sería con frecuencia? La frecuencia es las veces que se repite un ciclo. Para polarizar el voltaje. No, la frecuencia no es. Decime si la primera nomenclatura del micro es TS. Ahí te digo, creo que sí es S.